Oscar, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Echafino y Gonzalo Oruelo saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Un gusto, Oscar. Gracias por atendernos. En principio, para tener un pantallazo general, ¿cómo están los empresarios textiles del distrito? ¿Cómo están los integrantes de la Cámara de la Industria? Bueno, la verdad que hemos leído una nota los otros días en el civismo que da un panorama realmente de una situación compleja, sin ningún lugar a dudas. Por ahí no es tan homogénea como habla la nota, porque realmente la situación es bastante heterogénea. Hay asociados a los que le va bien, hay otros que le va muy mal. El panorama no es claro, no es bueno, la situación está compleja, está complicada, la economía en general está compleja, está complicada, ha caído muchísimo la demanda y creo que lo más importante para resaltar al principio de todo, nosotros como Cámara, como productores textiles de Luján, no somos formadores de precios, nosotros no formamos precios, cosa que nos duele mucho cuando hay funcionarios que dicen que es lo mismo que decir, todos los flacos son mentirosos o todos los gordos son, no sé, de mal carácter. No todos los textiles somos iguales. Los hay buenos, los hay malos, los hay aquellos que hacen las cosas razonablemente bien y aquellos que hacen todo mal. No estamos ajenos a la realidad del país, pero tampoco estamos en una caída tan estrepitosa. Creo que es muy importante recalcarlo también. Insisto, es muy heterogéneo todo y hay algunos que están trabajando y otros que están parados y lamentablemente creo que va a haber algunos que van a tener que cerrar. Ajá, bueno, Esa es mi visión así, primaria. ese es un título importante, el peligro de cierre de algunos establecimientos de producción. Ahora, ¿se puede identificar, Oscar, quiénes están mejor y quiénes están peor? ¿Tiene que ver con los rubros? ¿Tiene que ver con lo que producen? ¿Tiene que ver con la propia capacidad del empresario de poder ganar mercado o no, meter su producción en algún lado o no? ¿A qué se refiere? ¿A qué se debe? Sí, sin ningún lugar a dudas. Aquellos productores que han visualizado y han tenido la intención de tecnificarse y adecuar incluso sus productos a las necesidades del mercado, mejorar su portafolio de productos y mejorar su calidad, esos son los que realmente van a continuar. Aquellos que, insisto, tienen una buena productividad. Aquellos que no han dado la altura de las circunstancias y hacer los cambios tecnológicos necesarios para afrontar lo que estaba viniendo. Hoy, Luján, hay muchos productores que están tejiendo con telares de los años 70, de los años 60 y pico, de los años 80, si querés. Cuando el mundo ha cambiado totalmente, entonces la calidad, incluso la productividad de esas máquinas, acá hay productores que han hecho una reconversión importante y cuando una máquina por ahí va a 500 golpes por minuto, estos que te nombraba anteriormente, sus máquinas van a 200, entonces duplican la producción, necesitan menos horas de trabajo para producir la misma cantidad, por consiguiente la productividad es mucho mayor. Claro. Y eso impacta directamente en el costo.
Eso por un lado, con respecto a lo que hace al empresario en general. Y después está todo lo adicional, que es aquellas variables que lamentablemente el productor no puede controlar, que son los impuestos tanto nacionales, provinciales como municipales, que son realmente totalmente fuera de lugar. Pero eso lamentablemente no lo podemos manejar y bueno, es todo desde siempre. Se ha pescado en la pecera. El famoso costo argentino. El famoso costo argentino. En algún momento los peces se acaban. Este es el tema. Entonces, cuando nosotros tenemos una economía informal, yo recuerdo en los años 70 y pico, 72, 78, no me acuerdo exactamente, pero por los años 70, yo trabajaba en una empresa, Grafa, una empresa muy importante dentro de la producción textil del país, y ya se hablaba, sabíamos nosotros, por las informaciones que había en el país 11,6, 7, 8 empresas por cada 1.000 habitantes. Hoy, en el año 2026, tenemos 12 empresas por cada 1.000 habitantes, cuando países vecinos tienen 40, 60, 50 empresas por cada 1.000 habitantes. El estancamiento ha sido brutal, brutal. La informalidad con la que trabaja el empresario en general, el empresario argentino, es muy grande. Si no atacamos eso, creo que estamos trabajando mal, estamos diagnosticando mal, y por consiguiente estamos no atacando el problema, estamos atacando el efecto nada más. Uh-huh. Oscar, ¿esta reforma laboral ataca estos problemas? ¿Traerá algunas respuestas positivas para los pequeños y medianos empresarios en cuanto al costo argentino y a estas cuestiones que ha mencionado? Mira, hasta que no esté reglamentado, lamentablemente, son muchas las cosas que se hablan, los van y vienen por las negociaciones que se están haciendo, así que es muy, muy prematuro decirte algo al respecto. Lo que sí te digo que lo que he leído en general, desde mi punto de vista, apunta más a solucionar problemas de las grandes empresas que de las pequeñas. Es lo que yo percibo de lo poco, pero hay que esperar a que se define y se reglamente. Lo que sí tenemos millones de opiniones de gente que ni siquiera en un momento han, no sé, como dicen habitualmente, manejado un kiosco, que son los que hacen política partidaria, que ese es el problema. Nosotros precisamos en nuestro país políticas nacionales, no partidarias, políticas que realmente lleven al crecimiento del país. No importa, nosotros hemos pasado por todo. Esta política de hoy ha hecho un cambio importante. Bueno o malo, no lo sabemos. La verdad que no lo sabemos, no sabemos cómo va a terminar. Pero hay un cambio de paradigma importante. Ya hemos tenido cambios importantes en algún momento, pero todos concluyeron en lo mismo, más de lo mismo. Esta no sé en qué va a terminar, esperemos con el apoyo de todos poder llegar adelante. No sé, todo indica de que la presión política es muy alta como para que le vaya mal. Bueno, puede ser. A lo mejor están equivocados también este gobierno con su política. Puede ser. Lamentablemente nos han mentido toda la vida, todos.
todos han venido con su fórmula debajo del brazo y aquí estamos. Y cada día estamos un poco más complicados. Creo que tenemos que ser conscientes de que acá tenemos que empezar a pensar en conjunto, no individual, y no en conjunto, ser más empáticos en todo, si no nosotros no vamos a salir, vamos a estar siempre sumergidos en esta mediocridad en la que estamos. Oscar, se ha hablado bastante en el último tiempo de los precios del sector textil, del rubro indumentaria y calzado también, precios que decían estaban por encima de lo que, y muy por encima de lo que se suele pagar por determinadas prendas en otros países, y que con la apertura importadora que hizo este gobierno, bueno, se empezaron a moderar un poco los precios. Aquí, por lo menos en la zona y por lo que tiene registro desde la Cámara, estaban muy pasados, porque el último índice del 2,9 de inflación de enero que se conoció tiene un dato llamativo, que es que el rubro de prendas de vestir y calzado no solo no aumentó en enero, cuando todo lo otro aumentó, ni hablar alimentos, que estuvo por las nubes, sino que incluso bajó un 0,5%. Sí, sin duda, sin duda. Mira, la historia ha sido así. La Cámara se formó ya por el 2008. Nosotros con la Cámara, en ese momento, había mucha mercadería importada, muchísima mercadería importada, y estaba entrando mucha mercadería. Tuvimos una reunión con el que era secretario de Comercio, porque no había ministerio en ese momento, que era Fraguillo, y fuimos y le pedimos, por favor, que había que cerrar la importación. Al mismo tiempo le dijimos, no se extrañe que en unos meses vengamos a pedir que la abra. ¿Por qué? Porque conocemos al empresario argentino y sabemos que los precios se van a ir al demonio. Y realmente esto fue así. Incluso lo reconoció un exdiputado, o no sé si sigue siendo diputado, de la Nación, en una entrevista televisiva que tuvo, que se ponían precios, se hacían los aumentos con porcentajes mayores por si las dudas. Cuando yo digo que siempre nos han mentido, y siempre nos han mentido, te voy a dar un ejemplo que yo a veces doy. ¿Vos te acordarás de Isabel Martínez de Perón? Sí, claro. Bueno, Isabel Martínez de Perón, le han dicho de todo, más allá de lo que de su manejo político, ¿no? Le han dicho de todo, chorra, prostituta, bueno, en fin, todos los adjetivos que se te ocurran. Incluso fue presa. Al poco tiempo, o a los años, se la sacó, incluso se le indemnizó. Mira vos cómo hemos dado el ejemplo. ¿Oh? Aquella famosa frase, el que depositó dólares recibirá dólares. ¿Y en qué terminó? Es decir, siempre lo que nos han dicho ha sido una cosa y lo que se ha hecho es otra. La única verdad, la realidad, decía Perón. Y bueno, creo que por ahí es el camino, ¿no? Tener que visualizar un poco las cosas y ver realmente cuál es el camino que tenemos que tomar. Vuelvo a insistir. Primero tenemos que trabajar pensando en nuestro país, absolutamente. No me tengo que salvar solo, no nos podemos salvar solo, nadie se salva solo. Para pensar, Oscar, en nuestro país y en una producción y en un sector textil pujante, ¿qué debiera hacerse? Tenemos todas las condiciones de ser pujantes, todas las. Pero compitiendo con China parece difícil, ¿no? Por la intervención del Estado chino, por los subsidios de China, por los niveles de productividad
estratosféricos que tiene China, si llegan muchos productos de allí para un país como Argentina, o muchos países del sudeste asiático metiendo productos cuando tienen mano de obra esclava. Parece complicado competir ahí, ¿no? No, mira, te digo, primero, nosotros tenemos que hacernos fuertes con el algodón. Tenemos desde la semilla hasta el proceso final, la prenda terminada, todo el proceso lo tenemos integrado. Si nosotros nos dejamos manejar y no hacemos los controles correspondientes, como por ejemplo controlar las especificaciones, hacer las fichas técnicas adecuadas para que el producto que ingrese cumpla con esas especificaciones. Acá nosotros hemos hecho denuncias, la Cámara ha hecho denuncias por mercadería que decía 100% algodón, 1.600 hilos, y era poliéster 100%, y los 1.600 hilos era que contaban los filamentos. O entra mercadería que dice hipoalergénica y no es nada que ver. Entonces, contra eso es lo que hay que luchar, y que es lo que estamos trabajando, y ya hemos presentado varias notas y estamos peleando por ese lado desde la Cámara. Ajá. Si nosotros nos concentramos en el algodón, vamos a ser competitivos. No nos falta mucho. Argentina siempre importó. Lo que pasa es que cuando acá hicieron el jubileo de abrir, todo el mundo puede importar, mucha gente importó cantidades. Aquellos inclusive que no tienen nada que ver con el textil. Y hoy se encuentran con un mercado deprimido y no saben absolutamente qué hacer con su mercadería. Y han importado cualquier cosa, hasta los famosos fardos de ropa usada, que en algún momento vinieron también. ¿Y ahora creció el tema de la ropa usada, el ingreso de ropa usada? Sí, creció, obviamente. Sí. Y mira, después del 2001, 2002, se metieron, de la crisis famosa que cerraron muchos textiles, se metieron a la industria textil con el crecimiento que hubo, el resurgimiento de la economía, un montón de tipos que no tenían ni idea de lo que era un hilo, y se han puesto a tejer o a producir. Y de la misma manera ahora son aquellos mismos. Hay un montón de gente que ha importado porque dieron la posibilidad de hacer un gran negocio, que son los que compran y venden plata, nada más. De textil no tienen nada. Claro. Compran y venden plata. Por eso hoy, también acompañado, se han hecho muchos, han importado tanta cantidad, tienen tanto stock, que necesitan recuperar la plata. Hoy, si vos importás por $100, vos tenés que depositarte, cuando llega acá, vos tenés que pagar los $100 de la mercadería más 70 como mínimo a $90 de todos los impuestos y el IVA y no sé, flete y lo que quieras. Entonces no es barato, no es tan barato. Pero obviamente, son más bien, Oscar, sí, grandes jugadores los que hacen el negocio de la importación, o aquellos que producían bajaron la persiana porque les conviene más no tener empleados y todo lo que implica, sino importar. O por ejemplo en Luján se han tenido que reconvertir a importadores algunos productores textiles porque la situación no les daba para más. No sé con precisión si alguno dejó de producir para importar solamente. Sé que acá en Luján hay productores que también importan. Mixto, claro. Eso sí es cierto, eso sí. Hay productores que también importan. También por ahí es parte de su subsistencia, su negocio, pero me gustaría que sean más abiertos en sus declaraciones, ¿cierto? Yo no puedo hacerle juzgar a nadie
cuando sé que tiene toda su economía informal. Porque esto es así. Tiene personal en negro. Tiene y no te digo que vende en negro el 3% o el 5%. Venden el 70% o el 50%. Es una locura. Entonces, estamos como estamos. Está bien, por ahí, si ellos blanquean y venden el 100%, la plata se la llevan igual por otro lado, puede ser. Pero creo que pasa por nosotros mismos tener la responsabilidad de empezar a hacer las cosas bien. Oscar, muchísimas gracias por la atención y mantendremos el contacto para ir conociendo cómo evoluciona el panorama de los textiles en Luján, que es un sector muy importante, que genera mucha mano de obra intensiva, puestos de trabajo directos e indirectos, mueve mucho la economía local de Luján, el sector textil, con muchos pymes, y siempre es importante ir viendo cómo está el panorama, así que retomaremos el diálogo sin dudas en el correr del año. Un placer. Igualmente, es tal cual como vos decís. Nos veremos pronto, cuando vos quieras. Un abrazo. Un gusto, un gusto. Oscar Carvajal, él es presidente de la Cámara de la Industria Textil de Luján.